estudio anatómico porque son improntas. No tenés un fósil, ¿entendés? Que se haya, digamos, resguardado para hacer cortes y poder ver sus estructuras tisulares. Pero, lógicamente, viendo esta planta, yo puedo disponer, digamos, deducir cómo estaban constituidos los xilofitópsidos. ¿Sí? Ay, qué feo. Nada más que esa es la diferenciación observable, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Que hacen de que una clase, aparte de esta clase, llegó hasta nosotros, la otra clase, evidentemente, quedó tanto Riñamajo como Princeps quedaron en el camino, ¿no? Como Silotophyton Princeps. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y acá viene el otro salto evolutivo, que es la clase de licópsidos. Ya hablando de diferenciaciones, acá sí vas a notar una diferenciación mayor. Bueno, acá tomé un ejemplo que es el Lycopodium clavatum. Los licópsidos son muy comunes en la actualidad porque se venden como plantitas ornamentales. Son chiquititos, son del tamaño, digamos, de centímetros, miden nada más. Te diría que forman la flora del mucinal porque son muy chiquititos, pero antiguamente estos licopodiales eran enormes. En la época del Carbonífero medían 10, 14 metros de altura, o sea, lo que te quiero decir que ya en este momento estas plantas ya se había creado, evolutivamente hablando, la lignina. Entonces, estas plantas tenían la posibilidad de crecer en altura. ¿Sí? Igual su gametofito seguía dependiendo del agua, o sea que imagínate cómo era el ambiente. Era un ambiente archihúmedo, 100% de humedad, arborescente, repleto de árboles, de pteridofitas. Digo árboles entre comillas, ¿no? Porque no son árboles. Pero imagínate, era una selva de licopodiales y otras que ya vamos a ver, pero estas eran de gran altura. Las que nos han llegado son muy poquitas plantas de licopodiales y chiquititas. Pero si vos vas al vivero y decís, ¿me das un licopodio? Te lo venden, O sea, se cultiva acá en la Argentina también. Pero mirá cómo está constituido. Mirá, el rizoma, ¿no es cierto? El rizoma, las raíces adventicias, ¿sí? Raíces adventicias y los tallos erguidos, y se repite la misma condición que evolutivamente dijimos que es muy primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque las primeras plantas tenían esta condición de tener ramificaciones dicotómicas. Y acá aparece un gran salto que es la aparición de la hoja. Aparte de las raíces adventicias, que es un gran salto por supuesto, aparecen las hojas. Acuérdense que las primeras hojas son hojas que se denominan micrófilos o micrófilas, por lo chiquititas que son. Son hojas sentadas, escamosas, chiquititas, y presentan nada más que una sola nervadura, o sea, son uninervadas. Por lo tanto, las primeras hojas son uninervadas. Las primeras hojas de las plantas vasculares. Van entendiendo por qué lo puse en orden así, ¿no? Las clases. Porque va produciéndose Evolución. serialmente, se va pudiendo ver todo el proceso evolutivo y cómo fueron apareciendo las distintas partes de la planta. No sé qué hice. Perdón, Ahí está. Bueno.
Vayamos entonces al otro orden, celaginales. Y acá, Cami, vos que me buscabas las diferencias, bueno, acá te puedo decir que si yo miro los tallos erguidos de celaginela, en este caso flavelata, esta celaginácea, veo la dicotomía nuevamente, veo la disposición de las hojas. Esta foto es muy interesante porque acá se ve perfectamente cómo son las hojas. O sea, que hasta ahora todo es igual, ¿no es cierto? No hay diferencias. Y bueno, y veo que, presumo que hay una sola nervadura, ¿no? Que acá se ve que es una inervada la hojita, las micrófilas. O sea, hasta acá no hay ninguna diferencia descriptiva desde el punto de vista para diferenciar celaginelas de licopoideales. Pero acá viene la diferencia, viene en el ciclo de vida. Las partes superiores de los tallos, tanto en los licópsidos en general, producen esta estructura que se llama estróbilo. ¿Ves que es la parte superior, no? O sea que esta parte, ¿ven acá esta partecita? Esto sería el estróbilo de un licopodio o de una celaginela. En este caso, una celaginela. Vean cómo termina la parte superior de la micrófila. ¿Qué tiene acá? Una bolsita, ¿la ven? ¿Ven que está inflado acá? Sí. Bueno. Sí. Si yo miro estas, que no forman estas que tengo acá abajo, son nomófilos, son micrófilas normales en el sentido de que no tienen esa bolsita, pero acá ven, acá empieza el estróbilo. No sé si se dan cuenta. Sí. Mira acá. Acá viene normal, y acá empieza el estróbilo. ¿Ven acá? Bueno, este cono, este estróbilo, estas escamitas, esto no es ni más ni menos que un esporangio. Estas bolsitas son esporangios. Ahora bien, los licopodios tienen esporangios que no son diferenciables, o sea, los esporangios son iguales. No, o sea, producen las mismas esporas, eso quiero decir. Las esporas no son diferenciadas, son iguales las esporas. Por tanto, van a producir gametofitos iguales. Pero en las celaginelas son distintos, miren. Tengo bolsitas que producen esporas grandotas y bolsitas que producen esporas chiquititas. O sea, son esterospóricas. Pueden ser, las licopodiales son isoespóricas y estas son heterospóricas. Bueno, ¿qué te va a dar las megasporas? Las megasporas, las esporas grandotas, te van a dar un pie gametofítico femenino. O sea que va a ser un pie que va a desarrollar arquegonios. Y las esporas chiquititas te van a dar un pie gametofito masculino que te va a originar gametas masculinas. O sea, te va a originar gametangios. Anteridiales, y en este caso te va a originar gametas, o sea, arquegonios con oósferas. Eso te da un tema, te da la posibilidad de ver que vos tenés un gametofito masculino y un gametofito femenino, o sea, estás teniendo, digamos, dos pies, o sea, es gametofito masculino, gametofito femenino, y eso evita la autofecundación.
¿Por qué? Porque te obliga a que la gameta masculina nade y vaya a los arquegonios de otro pie. ¿No es cierto? Es un avance evolutivo. Se lo considera un avance evolutivo. Bueno, después, por supuesto, continúa tal cual, ¿no? Se desarrolla la fecundación, se desarrolla el cigoto y a partir de ese cigoto se va a desarrollar la bipolaridad mitótica con el origen del esporofito, que en este caso es la Selaginella flavelata. Pero la variación, el cambio, digamos, el salto que podemos hacer y la diferenciación del orden selaginales es este, o sea, la presencia de megasporas y microsporas. De megasporas y microsporas. Acá tenemos otro grupo de licópsidos distinto que llegó hasta nuestros días. Si yo miro esta planta, cuando miro esta planta, parece como si estuviera mirando una planta de ajo. Y acá voy al término, digamos, de las analogías, ¿no? Y a los procesos de convergencia evolutiva que producen tanto daño y tanta problemática taxonómica. A ver, si yo no estudiara el ciclo de vida y no supiera el ciclo de vida, yo esto estoy confundiendo una monocotiledonia, que puede ser el Allium sativum, que es el ajo, con una planta sumamente primitiva, que es esta Isoetes. No sé si me comprenden. El ciclo de vida me salva. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro y hago el estudio de la planta, primero acá encuentro el tallo. Es un tallo que es un disco donde se desarrollan, a partir de ese tallo subterráneo, se desarrollan hojas. Estas hojas tienen en su base estas protuberancias grandes que no son ni más ni menos que los esporangios. Si miran acá al costado, acá tenemos un corte de esa bolsa que tiene la base de la hoja, y adentro del esporangio, ¿qué vamos a encontrar? Estas esporas, estas células, estas esporas que se producen dentro del esporangio y que después son liberadas al medio. O sea, vean ustedes, ¿no? O sea, y estos sacos esporangiales son enormes, ¿no? Parecen dientes de ajo, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Y mirando la planta, acá en esta foto, mirando la planta, yo puedo aducir o confundir, si no tengo conocimiento de biodiversidad, que esa planta es una monocotiledonia. Me mandé un mojo infernal. O sea, le pifié mal. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso es tan importante lo que estamos viendo, ¿sí? Y por eso recalco lo que trataba María de hacernos entender el otro día, de no memorizar, sino de tratar de entender. La memorización viene después, viene cuando hay una comprensión del proceso evolutivo. Entonces, después sí yo incorporo nombres que me van a ¿qué? Me van a servir como bastiones o hitos para dar la explicación como las que estamos dando. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tengan siempre en cuenta que si yo voy a armar una clase o voy a armar un trabajo o un proyecto de investigación, siempre tengo que tener en cuenta una línea orientativa hacia dónde quiero llegar y para qué lo estoy dando. Yo lo que estoy mostrando con esto es evolución y el grado de biodiversidad y diversificación de especies. Acá estoy mostrando la otra clase. Ya salí de la clase de licópsidos y entré a la clase de fenópsidos. Esta es otra planta que en su periodo clímax en el Carbonífero era muy importante. Ay, Dios, qué mal que estoy. ¿Ustedes escucharon hablar del carbón fósil que se utiliza para alimentar las centrales termoeléctricas? ¿Escucharon hablar alguna vez de los yacimientos de carbón fósil? Bueno, sí. Tanto Estados Unidos como China
la mayor parte de su energía la desarrollan con este carbón fósil. Ese carbón fósil, ¿saben lo que es? Es esto. Pteridofitas. Fundamentalmente son estos bosques que yo les decía del carbonífero que se transformaron en carbón fósil y que es explotado en la actualidad. Esos yacimientos fosilíferos, como el que está en Río Turbio, lo que tiene es el resto de estas plantas. Y si yo miro el carbón, me voy a encontrar, claro, con estructuras, por supuesto que la estructura del carbón es un carbón de una planta sideral de tamaño. Estas plantas que nos llegaron son modestas en relación a lo que existían. Estos Equisetum eran árboles, eran inmensos. Entonces imagínense cómo era esa flora, ¿no? Todas plantas dicotómicas, como los licópsidos, los xylofitópsidos, los xylotópsidos, todas así, veíamos 14 metros de altura y por ahí que hacían una divergencia dicotómica hacia arriba y terminaban estróbilos o terminaba en esporangios. ¿Qué haces? Como los que mostré. ¿Qué haces? Bueno, miren el detalle de esta planta, qué interesante. Esta planta se usa ahora mucho como ornamental. Ustedes la deben haber visto y nunca le dieron bolilla. Se usa mucho, se puso muy de moda en todo lo que es esa vanguardia minimalista de casas con piedritas y unas varitas finitas que ven ustedes muchas veces. Bueno, son estas, las colas de caballo, los efenópsidos. Equisetum, se le dice Equisetum porque asemeja el esporofito, el tallo erguido asemeja a una cola de caballo por la disposición de su ramificación. Miren acá la foto esta. ¿Ven las fotos estas? Bueno, acá tienen el tallo, ¿no es cierto? El tallo principal, erguido, que proviene de un rizoma, por supuesto, con sus raíces en cabellera abajo. Y estos tallos erguidos tienen estas hojitas, que son micrófilas. ¿Ven estas hojas uninervadas? Estas que están puestas acá. Pero ¿cómo es la disposición? No está dispuesto de manera espiralada como están en los licópsidos y en la selaginela. Están dispuestas de manera verticilada. Acá inventaron la disposición verticilada. Entonces, en esta disposición verticilada, estas hojitas, en cada axila de la hojita hay una yema. ¿Y qué desarrolla la yema? Miren acá. ¿Ven qué desarrolla? ¿Qué desarrolla? Tallos. ¿Ven? Ramificaciones, ramas. ¿Ven las ramas? Y si miro esta iconografía, miren las ramas. Las ramas laterales salen de manera verticilada. Por eso le da esa forma, esa constitución de cola de caballo. ¿Y cómo culminan estas ramas erguidas? Miren cómo culminan. Culminan con un estróbilo. Con un estróbilo. O sea, y las micrófilas, en este caso, están muy, muy bien diseñadas. ¿Por qué? Porque presentan un escudete, un escutelo, ¿ven? En forma hexagonal, que se cierra como si fuera una piña. Está cerradita, ¿no? Cuando está inmaduro el estróbilo. Cuando se comienza a secar las hojitas estas, se secan cuando madura el esporangio y quedan canales. ¿Ven estos canales? Quedan abiertos los canales por donde van a salir las esporas. ¿Y las esporas dónde están? Miren dónde están. ¿Ven estas bolsitas amarillas? Están llenas de esporas. Cada una, este sería el esporófilo, con el escutelo, el rostro mirando hacia afuera, y este disco, digamos, tiene hacia adentro los esporangios. Y esta hoja, este esporófilo, está inserta en el raquis central del cono con este vástago.
¿Se entiende? Entonces tenemos, miren, 1, 2, 3, bueno, y sigue, ¿sí? Todo alrededor tenemos estos esporófilos, y cada esporófilo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, tiene gran número de ¿qué? De esporangios. Y cada esporangio produce cientos de esporas. Entonces imagínense la lluvia de esporas que salen de estos conos. Acá pueden ver este cono, miren. ¿Ven este conito? El rostro del esporófilo está bien representado, bien cerradito. El hexágono, ven que los límites de una hojita con la otra hojita, o sea, un esporófilo con otro, están todos cerraditos porque está todavía inmaduro el estróbilo. Cuando madura, que quiere decir que pierde agua, se seca la hojita, el esporófilo, miren cómo queda, totalmente abierto. Entonces, de las bolsitas empiezan a salir las esporas. Lluvia de esporas. Esas esporas después van a caer, Qué frío. van a germinar, van a producir la estructura tálica, el gametofito, y del gametofito va a salir el nuevo esporofito, que van a ser rizoma, raíces adventicias, tallos erguidos con ramificaciones verticiladas. ¿Se entendió? Estos son los famosos equisetum. Qué pesado. Son famosos equisetum. Llegaron poquitos, pero en la época clímax estaba repleto, eran miles y miles de especies. Y acá llegamos a la clase de helechos, a la supuestamente más moderna, dentro de los pteridofitos. Bueno, lo que yo ya les expliqué, el esporofito que describimos con raíces adventicias, rizoma, los frondes en desarrollo, prefoliación circinada, la hoja, los frondes, en este caso pinnadas, con los soros. Acá se ven perfectamente los soros, miren la cantidad de soros, ¿sí? Cada soro de estos tiene gran cantidad de esporangios. Acá está el inducio, este sería un corte transversal del folíolo, acá estaría la lámina del fronde, ¿sí? Y acá tendríamos la apertura de los esporangios liberando las esporas. Y acá estaría el inducio, esta laminita que recubre, digamos, a los esporangios. Y acá se ve muy bien la yema circinada, que yo les explicaba. Y acá, que lo vamos a ver en el trabajo práctico, tenemos el gametofito, ¿no es cierto?, con sus respectivos arquegonios y anteridios, y los rizoides de la lámina, que esto es microscópico, ¿no? O sea, es una estructura multicelular tálica microscópica, ¿sí? Continició, por eso se ve de ese colorcito, ¿sí? ¿Se comprendió más o menos? Esta estructura le da el nombre a la especie, adjetiva a la especie, Nephrolepis cordiforme, Nephrolepis cordiforme. Cordiforme, ¿por qué? Porque vean que el prótalo tiene forma de corazón, de ahí el nombre de cordiforme. Por eso Nephrolepis cordiforme, el helecho serrucho se le llama Nephrolepis cordiforme. Y acá les quise justamente mostrar la etapa clímax con una iconografía inglesa que está en el Museo de Londres, donde el autor, digamos, el dibujante técnico, el paleobotánico que diseñó y elaboró con el artista, esto es como que te está dando la pauta de cómo era ese ambiente. No sé si me comprenden. Lo que están viendo es lo que expliqué hoy de biodiversidad. Vean ustedes, acá tenemos licópsidos, tenemos todos los licópsidos, elaginela, tenemos licopodium, tenemos equisetum. ¿Ven? Este es un equisetum. ¿Ven que eran enormes? También había chiquitos. Había herbáceos, pero tenemos ven este licopodium, miren ustedes cómo se ramifica dicotómicamente. Miren acá arriba cómo se va ramificando dicotómicamente, lo que yo les explicaba. Está muy lindo esto. Y acá están, bueno, los nombres
los nombres de cada una de estas especies, ¿sí?, que forman parte, ven, de lo que yo les venía explicando. Bueno, acá tenemos un grupo, las pteridospermadas, que son las que dieron origen a las gimnospermas y angiospermas, a partir de las pteridospermadas. Las pteridospermadas eran plantas que reunían las condiciones de ciclo de vida de las pteridofitas, pero que ya tenían embriones, ya eran productoras de semilla. Es un eslabón entre las pteridofitas y las gimnospermas, ¿sí? ¿Se entiende? Y bueno, y acá tenemos ya la convivencia, ¿no? Convivencia entre quiénes, entre las gimnospermas que empezaron a aparecer macroevolutivamente, se produjo el salto dentro de este clímax del Carbonífero y aparecieron las gimnospermas que surgen a partir de su ancestro común, las pteridospermas, dentro de esta biomasa, digamos, dentro de esta biodiversidad de pteridofitas. El ambiente era todo somero, ¿no? Era de agua somera, ¿no es cierto? Era bien pantanoso, ¿no es cierto? Bien para que también se desarrollaran los anuros, los anfibios. Una etapa también que acompañó el proceso también de avance de los crosopterigios, de los peces, ¿no es cierto? Los peces que empezaron a bocanear fuera del agua. Y bueno, esto se dio así. Así que imagínense lo que era, si pudiéramos trasladarnos en el tiempo. A mí siempre de chico me gustó eso, ¿no es cierto? Siempre que pensé la paleobotánica, la pensé con ese sentido, ¿no? De tener una máquina de tiempo y poderme trasladar. La manera de trasladarme era conocer lo que estudiaban los paleobotánicos o los paleontólogos y decir, bueno, imagínate si yo estuviera en ese sitio, ¿no? ¿Cómo serían los ruidos? ¿Qué escucharía? ¿No? Pienso que escucharía el croak de los anfibios, ¿no? ¿Qué ruido se escucharía? ¿Qué silencio habría, ¿no? Porque todavía no teníamos ni las aves, ni ningún tipo de animal terrestre. Y bueno, y esta densidad, digamos, de biomasa, de biodiversidad de pteridofitas, ¿no? Asumiendo la responsabilidad de absorción de alta concentración de dióxido de carbono, que a su vez modificó, digamos, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, permitiendo, digamos, los niveles de dióxido de carbono previos a la revolución industrial. El hombre, lógicamente, a partir de la revolución industrial, vino aparejado, digamos, que reflotamos toda esta biomasa que estaba como roca, ya como fósil. Lo que estamos haciendo nosotros con la quema de combustible fósil es justamente liberar esto. Y lo más interesante de todo, que cuando uno analiza esos carbones, cuando uno va y puede tomar el pedazo de carbón grande, se encuentra con las cicatrices propias de los Equisetum, que los Equisetum dejan unas cicatrices muy particulares de sus ramificaciones. Entonces eso se puede ver muy bien, muy detallado, ¿no? O sea, es hermoso, realmente pensarlo de esta forma es hermoso. Y aparte, las pteridofitas, otro detalle que también que tienen, que acá nada más describí algunas plantas, pero hay pteridofitas epífitas, hay pteridofitas acuáticas. O sea, todo lo que decía vinculado a la evolución, bueno, en relación a cómo pasaban las plantas terrestres a plantas parásitas, de plantas parásitas a plantas. Todo ese proceso también se dio en las pteridofitas, o sea, las pteridofitas acuáticas son mucho más modernas que las terrestres. O sea, también ese proceso se puede ver. Bueno,
hasta acá llegamos. La clase que viene vamos a tratar de ver esta biodiversidad, vamos a tratar de ver qué encontramos en los jardines que voy a que vamos a tratar de ver. Así que bueno, será una semana ardua, con la bicicleta, buscando biodiversidad para estudiar con lupa y microscopio. Así que la clase que viene, traten de leer un poquito, de analizar un poco la información, de tener un bosquejo de las cosas que vimos. Y bueno, y el trabajo de briofitas, cuando lo vayan teniendo, me lo mandan. Profe, eso le quería preguntar yo. Yo ya lo hice, pero hay que hacer un informe. Es sencillo, es el dibujo, ¿viste? El dibujo Sí, ya lo hice eso. Por vos. Escuchame, hecho por vos, Sí. ¿no es cierto? Algunos detalles que te sirvan para diferenciar una hepática, un antocero, un musgo, ¿sí? Y nada más, y alguna las planta dos. útil. Hice un musgo y una hepática. Está bien, perfecto. Pero el ciclo de vida completo, ¿viste? Sí, lo hice, sí. No que me saques una diapositiva de estas de... No, lo dibujé yo. Lo que le quería preguntar, ¿Cómo lo pensás? Si había que hacer un informe. No, informe no. Bueno. Es una hojita, 2 hojitas. Está bien. ¿Me entendés? Sí. Con lo que hiciste y nada, me mandás eso. Bueno. Yo para mirarlo y que esté todo bien, ¿entendés? Para no dejarte con las cosas recortadas. Bueno. En el caso del próximo trabajo, damos las indicaciones. Igual para entrega de cada trabajo tenés 3 semanas, porque tenés la semana del teórico no sé si me entendés lo que te digo. Sí. Por ejemplo, la briofita tenés la semana del teórico o sea, desde que hiciste el trabajo práctico tenés 3 semanas entregado. Podés entregármelo, ¿entendés? O sea, no sé si me explico. O sea, sí. Para vas a tener 3 semanas. Porque después entrás de vuelta con un teórico, de otro práctico y así, sucesivamente. Porque ahora viene el ciclo de vida. Terminamos el trabajo práctico, viene el ciclo de vida de gimnospermas, trabajo práctico de gimnospermas, ciclo de vida de las angiospermas y fitómeros. Empezamos a hacer disecciones de flor y análisis de tallo, hoja, todo. Y ahí, hasta fin de año. ¿Entendés? Va a ser siempre plantas. ¿Entendés? Para que tengas una idea de la biodiversidad. Y ahí termina.